saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Continuamos con nuestra sección de un tema en 3 partes y la serie temática de esta semana es la doctrina bíblica de la resurrección. La doctrina bíblica de la resurrección. Y en su primera parte observábamos qué es y en qué consiste esta hermosísima doctrina que abre una puerta de esperanza extraordinaria a la vida del creyente y también deja una puerta abierta a la incorporación de la gracia del no creyente. Hoy, en esta segunda parte, vamos a observar y vamos a analizar por Biblia la resurrección del Señor Jesucristo. La resurrección del Señor Jesucristo. Y quiero abordar 2 áreas. Su importancia y su testimonio. Su importancia y su testimonio. Acompáñame a la Biblia. Acompáñeme a la Biblia. Vamos nuevamente a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Versículos 1. Versículo 1. Y vamos a dar lectura hasta el versículo 18. Varios versículos. El grueso de la meditación va a estar compilado en estos versículos, pero vamos a dar una vueltecita por ahí por la carta a los Romanos también. Búsquela, por favor. 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al versículo 18. Apóstol Pablo, trayendo dirección, corrección y enseñanza a una iglesia inmadura, una iglesia en desorden, una iglesia en división, una iglesia que no era radical en sus convicciones, sino que coqueteaba con el mundo y quería vivir el evangelio con las costumbres antiguas. Me refiero a la iglesia de Corinto. Y en este capítulo 15 da énfasis a corregir los malos entendidos de la doctrina de la resurrección. Bien, si lo ha encontrado, voy a dar lectura en el poderoso nombre del Señor Jesucristo a la palabra de nuestro Dios, que a la letra dice de la siguiente manera, para comunión de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos,
¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Amén. ¿Qué versículos más contundentes respecto de la importancia y el testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo? Veamos estos versículos en estos dos contextos: la importancia y el testimonio de la resurrección del Señor. Observe atentamente que el apóstol Pablo usa un sistema de pensamiento lógico. En estos versículos el apóstol Pablo usa el pensamiento y el razonamiento lógico. Vamos a comenzar. Casi siempre yo altero los órdenes, me va a disculpar en mi forma, muchas veces comienzo desde el final, pero en esta ocasión quiero ser consecuente y vamos a comenzar desde el principio, para que entendamos. Incluso primero aquí va a aparecer en gran parte el testimonio de la resurrección. Y los versículos finales nos potencian la idea de la importancia de este magno evento que se suscita en la vida y ministerio de Cristo, que está dentro del todo lo que fue la obra de la cruz. No en vano los 4 evangelistas ponen énfasis a la resurrección. Todos los evangelios hablan de ella. Toda la obra de la cruz se concentra en los 4 evangelios. Fíjese que en otras áreas los evangelistas fueron más flexibles en sus observaciones, en sus testimonios, en sus escritos, pero ninguno omitió ni pasó por alto detalles respecto de la crucifixión ni tampoco de la resurrección. Consejo que siempre doy: todo evento que aparezca al menos en los sinópticos, vale decir en el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, estúdielos complementariamente en sus 3 evangelios. Pero fíjese que el tema de la crucifixión y de la resurrección también aparece en Juan, que es un evangelio mucho más teológico y profundo. Los 4 evangelistas no omitieron detalles, no omitieron testimonio, porque la importancia de la resurrección del Señor Jesucristo es fundamental para la fe cristiana. Ellos dejaron claramente registros históricos en los evangelios de que la crucifixión del Señor Jesucristo fue un hecho verídico, para no dejar lugar a dudas que el Dios hecho hombre, efectivamente en su parte humana carnal, sí muere en la cruz para facultar la apertura a la puerta de la gracia de salvación. Entonces podríamos decir que como testimonio la crucifixión fue el canal de bendición para la salvación en base a la justificación, que ya lo observamos en algunos devocionales atrás. La obra de la cruz facultó que nuestra deuda de pecado fuese anulada y saldada por la obra de Cristo. Eso es ser justificados. Él nos imparte su justicia frente a nuestras injusticias. Él nos imparte su santidad frente a nuestra pecaminosidad. Él, muriendo en la cruz, da vida a través de la muerte. Pero si Él no resucitaba, y aquí viene lo fundamental, que es el segundo atisbo de esto, la segunda mirada o perspectiva, todo era vano. Y ahí aparece tanto el testimonio como la importancia. Si Él quedaba preso, digamos así,
o quedaba reducido a un cuerpo mortal fallecido, atrapado en las cuatro paredes de esa cueva, de ese sepulcro enclavado en la roca misma de la montaña, no había esperanza para el ser humano. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso son enfáticos los evangelistas y Lucas también en el libro de los Hechos, de dejar clarísimo que con pruebas indubitables, y estamos en el contexto de lo que fue el capítulo 1, donde él ya volvía al Padre, que con pruebas indubitables, y también es el testimonio de testigos que aparecen en el libro de los Hechos de los Apóstoles, con pruebas indubitables, él se presentó resucitado y vivo. Las mujeres que fueron al sepulcro lo dicen. Pedro y Juan, que corren al sepulcro, lo pudieron comprobar. Cristo y las primicias, vale decir, los primeros santos del Antiguo Testamento que resucitaron a una vida temporal. Que no se olvide que dijimos que la resurrección tiene dos líneas. La temporalidad de resurrecciones como milagros evidentes por Biblia, y una resurrección que ya se denomina permanente cuando Cristo venga por su iglesia y establezca un juicio final para los perdidos, que va a ser la temática del devocional próximo. Los dos grandes tiempos de resurrección. Centrémonos acá. Aquí ya estamos barajando las dos áreas. Testimonio e importancia van a la par, anillo al dedo. La misma importancia de que Cristo resucitara es un testimonio de fe palpable. Y el testimonio indubitable, el testimonio que no deja lugar a la duda del acontecimiento ocurrido, es una prueba de fe práctica y poderosa. Por eso, así como la muerte faculta la entrada a la gracia para la vida eterna, la resurrección de entre los muertos de Cristo faculta literalmente la vida eterna en el creyente. Bendito sea el nombre del Señor. Dado esta explicación, abordemos entonces lo que hemos leído. El apóstol Pablo, ya después de entre los capítulos 12, 13 y 14, de hablar de esta idea de los dones espirituales, cómo se trabajan y el fundamento del amor para un orden en la iglesia de Corinto, a partir de ahí también establece una idea de trabajo en la iglesia local y universal en base a los dones. Y ahora en el capítulo 15 trae la corrección al malentendido y a la mala enseñanza de algunos maestros de lo que es la resurrección de entre los muertos. Uno de los grandes grupos opositores de Pablo eran los gnósticos, y ellos eran filósofos que también algunos de ellos habían llegado y estaban mezclando la gracia de la salvación, la doctrina que estaba comenzando a moverse fuerte en la iglesia primera, y traían tintes filosóficos en donde no había una credibilidad a la resurrección. Entonces la iglesia de Corinto estaba confundida, y por eso Pablo dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Comienza el apóstol Pablo cristológicamente y cristocéntricamente apuntando a la fe de la buena noticia de la obra de Cristo que muere y resucita en nuestro lugar. Ese es el preparativo de este pasaje. Y dice después en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. O sea, aquí vino la revelación de Dios hacia la vida de Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Bien, aquí viene el acontecimiento de la obra salvífica. Aquí Pablo lo primero que apunta, todo siempre conforme a la Escritura, la justificación, la muerte del santo en el lugar de los pecadores. Y después apunta al hecho
que no quede duda que efectivamente murió, porque hasta se dudaba de que hubiese muerto. Algunos creían que todo esto fue un espectáculo, un montaje, una falsedad. Algunos decían que fue un ataque de catalepsia. Otros decían que finalmente para justificar aparentemente una falsa resurrección habían robado el cuerpo del maestro. Y hay un largo etcétera en este asunto de dudas, de confusión. Y Pablo dice, no, yo voy a traer, conforme a la Escritura, la realidad de este asunto. Y ahora ataca, en el buen sentido, o apela a la comprensión de que efectivamente resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Paréntesis. Ya el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el pasaje de Isaías 53, aunque hay algunos detractores de eso, muestra claramente en una visión profética, en un lenguaje profético, la vida, obra y ministerio del Señor Jesucristo, incluyendo la muerte y la resurrección del Cordero de Dios. Así también los lenguajes proféticos apuntaban a esto. Y el mismo Señor Jesucristo, por eso dice conforme a la Escritura, ya en su vivencia ministerial con sus discípulos los fue preparando y le fue diciendo que él iba a morir por causa del hombre, pero que al tercer día resucitaba de entre los muertos. Él lo fue preparando para ese evento. Y añadido a esto, cuando la generación mala y perversa, vale decir, la multitud de incrédulos y de religiosos vanos, le pedían señal, él le dice, la única señal que será dada será la señal de Jonás. Y así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre, obviamente le estaba aplicando que iba a tener que padecer muerte, pero así como Jonás fue vomitado para un propósito mayor, así Cristo fue resucitado para una salvación absoluta y una entrada a la vida eterna totalmente confirmada en esta obra. Santo, poderoso, bendito y eterno es el nombre del Señor. Avanzamos acá entonces ahora. Y ahora comienza, fíjese, aquí estamos viendo la idea de la importancia, el testimonio mismo, pero ahora vamos a ver el testimonio de los testigos. Versículos 5 en adelante. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Explicábamos la idea del dormir, que quizá en algún momento lo vamos a profundizar. ¿Usted cree que la iglesia de Cristo era él y 12 discípulos? Error grueso. San Lucas 10, San Mateo 10, en esos contextos aparecen los 12 apóstoles, vale decir, de todo el grupo de discípulos en 3 años casi y medio de ministerio que alcanzó el maestro, tuvo que escoger a 12 de todo su grueso de discipulado. 12, que fueron los apóstoles. Pero en San Lucas 10, en todo ese contexto, se nos muestra una comisión sobre 70 y un retorno de esos 70. Haga una simple suma. Ya tenemos 70 que fueron misioneros y 12 que fueron apóstoles. También misionaron, cada uno a su tiempo. Cada uno a su tiempo. Los 70 van a zonas gentiles y los 12 en el fondo se mueven en áreas judías. Ya tenemos 82. Ahí ya aparece un grueso de iglesia de 82. Pero si después usted analiza el retorno de Cristo ya resucitado y en el proceso pleno de la glorificación final, en el ascenso al Padre, y ya estamos en Hechos 1, capítulo 1, versículos 1 al 11, que aparece todas las órdenes finales, incluyendo el alzamiento al cielo de Cristo a la diestra del Padre. Ahí también claramente se especifica, clarísimamente se especifica que Cristo da una orden de permanecer en Jerusalén y de buscar y pedir la investidura de poder de lo alto. En palabras sencillas, Cristo estaba anunciando la inauguración, surgimiento de la iglesia en el día del Pentecostés, Hechos capítulo 2. ¿Y cuántos aproximadamente perseveraron 10 días hasta que se derramó el Espíritu? Aproximadamente 120. Y aquí Pablo está diciendo 500. Entonces, si usted analiza un porcentaje más o menos de 1/3 de la iglesia real de Cristo, obedeció a la orden de permanecer en Jerusalén para ser revestido de poder de lo alto.
y más o menos 380 no obedecieron. Pero Pablo dice que el grueso de iglesia, más o menos, eran como 500 hermanos. Y Cristo, para testimonio de resurrección y para exaltar la importancia de esto a través de la pluma inspirada de Pablo, Pablo va dando un orden de testimonio. Se aparece primero a 500 hermanos, probablemente estaban en grupo, probablemente estaban haciendo algo, pero el registro es factible. Se aparece a más de 500 hermanos. Y lo dice, más. O sea, fueron más de 500. Uno pone 500 como un estimado mínimo. Más de 500. A la vez. O sea, aquí probablemente estaban reunidos en alguna actividad. Después dice, note, después apareció a Jacobo. ¿Cuál Jacobo? Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Hubo 3 Jacobos en Biblia. 2 que fueron, dos que fueron apóstoles, y Jacobo o Santiago el escritor, el hermano de parte de madre. Lo más probable es que se apareció a Jacobo, Santiago el mayor, que fue en su momento un dirigente activo en Jerusalén. Después dice a todos los apóstoles. No se olvide que Judas ya estaba fallecido. No se le puede haber aparecido antes del fallecimiento o quizás sí, pero me parece muy poco viable, aunque algunos dicen que sí, porque el evento entre la resurrección y la muerte por suicidio de Judas, todo indica que él se suicidó antes. Entonces da la impresión que se aparece a los 11 que habían quedado, y finalmente al número 12, el cual es Pablo, porque al final él se pone como el último. Entonces yo quiero que vaya viendo la secuencia. Primero se manifiesta en lo macro, en el grupo grande, más de 500. Después de manera específica a los apóstoles que estaban y a Pablo como el número 12 incorporado. ¿Ah? Pero a ver, veamos esto. Se aparece a Cefa y después a los 12, obviamente. Y aquí hay una cuestión que alguien dice, entonces fueron 13. Voy a explicar esto. Lo que pasa es que siempre a los apóstoles también se les llamó los 12, independientemente de que habían quedado 11 con la muerte de, en este caso, de Judas. Entonces, quiero reenfatizar esto. Se aparece primero a los más cercanos, después a más de 500, después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, ya, a todos los apóstoles. O sea, aquí Pablo está usando una expresión. No necesariamente, y quiero corregir esta parte, no necesariamente estos apóstoles son los 12 originales. Aquí está hablando de gente que trabajaba en el ministerio, iglesia, en áreas ministeriales, la gente que era comisionada, porque ya aquí nosotros entendemos una cuestión importante. La iglesia, aunque comienza en el día del Pentecostés, ya tiene esta idea de un grupo en donde Cristo había dejado una forma de trabajo. Un grupo. Después se inaugura de una manera contundente con el derramamiento del Espíritu Santo. Pero quiero centrarme aquí ahora. Y al último que se aparece como un abortivo es a Pablo. ¿Por qué usa el término abortivo? Porque usa el término el menor de los apóstoles o el más pequeño. Porque aparentemente él llegó fuera de tiempo. Porque él no caminó los días de la carne con el maestro. Y cuando dice que es el más pequeño, justamente está usando un juego de palabras con el nombre Pablo. Pablo tiene que ver con la idea de pequeño. Y Saulo tiene que ver con la idea de pedido. Saulo de Tarso. Saulo viene de Saúl, que tiene que ver con haber sido pedido y al mismo tiempo entregado. Es como la idea de que fue tomado del mundo y puesto como una ofrenda para la obra misionera. Y Pablo tiene que ver con pequeño. ¿Por qué? Porque la vida de Pablo estuvo demarcada por un trato muy especial del Espíritu Santo para que este hombre siempre mantuviera humildad. Y ahora dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Bueno, aquí hace casi una cuestión de detalle de su vida anterior. Después habla de la gracia. Y ahora a partir del versículo 11 dice, porque o sea yo o sean ellos, vale, es decir, él o los
apóstoles originales, así predicamos y así habéis creído. Pero aquí viene la parte importante: testimonio e importancia. Y aquí empieza a enfatizar la importancia absoluta de la resurrección de Cristo. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Quiénes? Los gnósticos, los filósofos que coqueteaban con las cosas del mundo y querían también sentirse cristianos, que estaban confundiendo la iglesia. Y ahora Pablo dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y aquí empieza con su análisis racional, su análisis lógico, para traer claridad respecto del asunto. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si Cristo no resucita, ellos están perdiendo el tiempo en predicar. Y si Cristo no resucitó, la fe del creyente cae a tierra y al sepulcro. Se fija la importancia sublime, magna del evento de la resurrección de Cristo. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Se fija el planteamiento. Es como que Pablo a esta gente tan lógica, filosófica, les usa una técnica similar para rebatirlos, refutarlos, hacer apología de la resurrección de Cristo y finalmente traer la corrección a la iglesia. Lógicamente, si Cristo no resucitó genuinamente, todo lo que hacemos es vano. Desde la predicación, desde la consagración, que es dedicación de servicio a Él, la fe misma no tendría un sustento, no tendría solidez. Creeríamos en cualquier cosa. Y finalmente pasaríamos como animalitos por esta tierra, que se nos va el espíritu de vida y se acabó y fue todo. Pero la pregunta sería entonces, si no hay más vida después de la muerte y Cristo no resucitó, ¿por qué padeció hasta lo extremo por salvarnos? ¿Salvarnos de qué? Si no hay resurrección, tampoco hay condenación, porque la resurrección faculta vida eterna. ¿Se fija? Entonces Pablo está usando un argumento lógico de análisis. Y dice, bueno, si hacemos esto y Cristo no resucitó, somos mentirosos. Cierro aquí, mire, pongan mucha atención, porque después vamos a echar una miradita a Romano. Porque si los muertos no resucitan, versículo 16, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aleluya. Más aún estáis en vuestros pecados. O sea, muertos en delito y pecado si Cristo no resucitó. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. No son salvos. Miren el análisis extraordinario de Pablo. Pero Pablo lo está haciendo casi de una manera, confrontacional, por un lado, racional por otro, pero lo está haciendo casi como mofa contra los filósofos. Prácticamente se está mofando de los filósofos en un argumento tan sólido que hay más de 500 testigos de un hecho que no tiene lugar a la duda, y ahora los hace razonar de decir entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Es o no es real la resurrección? Y prácticamente con estos argumentos los caza a estos herejes, porque no se puede decir otra cosa, que estaban poniendo dudas respecto de la resurrección de Cristo en la iglesia de Corinto. Acompáñame a Romanos capítulo 10 para concluir. En el contexto del capítulo 10, Pablo aquí está hablando en sentido dispensacional de la relación de salvación entre judíos y gentiles, la iglesia e Israel. Pero note lo que va a decir aquí, como comienza el capítulo 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, o sea, no conforme al conocimiento de salvación, porque ignorando la justicia de Dios, toda la obra de la cruz y la resurrección, y procurando establecer la suya propia, viven bajo la ley conforme a las obras, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Significa Cristo cumplió la ley a cabalidad, Cristo era el propósito de la ley y la ley es cumplida en Cristo. Vale decir, ya no estamos sujetos a la ley. Eso es lo que enseña en Gálatas capítulo 5. Versículo 5 ahora.
Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Aquí está hablando de la obra de la crucifixión y la obra de la resurrección. Cristo fue alzado, cae a tierra y se levanta de la tumba. Y ahora va a decir, y ponga muchísima atención. Versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Esta es la idea de entender que ahora Cristo es nuestro Señor. Ese es el señorío. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí está la idea de salvación, Cristo el Salvador, porque muere en nuestro lugar y resucita para darnos vida eterna. Y señorío, Cristo es nuestro Señor, porque ahora nos sujetamos a su obra y a sus mandamientos. Y aquí viene un versículo que muchas veces, y yo también lo he ocupado, con mucho respeto, para una oración de confesión al que está sin Cristo. Pero el grueso, el contexto, el análisis del pasaje va por otro lado. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En convicción plena e interna, en convicción, en fe ciertísima interna, debemos creer que Cristo es nuestro Salvador, porque Él muere en nuestro lugar y resucita para abrirnos la puerta a la vida eterna. Pero ahora, con la boca, somos testigos, profesamos nuestra fe, decimos que Cristo salva, decimos que Cristo bendice, decimos que Cristo murió y resucitó, y apuntamos todo nuestro mensaje de manera cristocéntrica. Esa es la realidad del pasaje. Y ahora dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. La vida de esperanza que enseña en el capítulo 5 de esta misma carta a los Romanos, donde dice que la esperanza no avergüenza, porque ahora caminamos hacia una eternidad de gloria gracias a el testimonio y la importancia de la obra de la cruz, sobre todo de la resurrección de entre los muertos de Cristo. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Cierro y doy conclusión o conclusiones. Si existe un pilar fundamental de la fe del cristiano es la resurrección de Cristo. Esto es como una base que sostiene todo el edificio de la fe y de la iglesia. La resurrección de Cristo, más que ser un mero dogma, es una situación comprobada. Por ende, el día de hoy hemos analizado su importancia, que es absoluta. Sin resurrección no hay nada que hacer. Por eso la resurrección faculta toda la fe del creyente y de la iglesia. Y al mismo tiempo es un testimonio que no deja lugar a la duda. Testimonio e importancia absoluta. Conclusión número 1. Si Cristo no hubiese resucitado, todo es vano. Conclusión número 2. Hay suficiente evidencia histórica en los testimonios de que Cristo no solo fue una persona real, sino que su obra fue también genuina. Y finalmente, conclusión número 3. Cuando abordamos pasajes de esta categoría, de una resurrección poderosa, de un Señor y Salvador único para nosotros, es tiempo y motivo de fortalecer nuestras convicciones, de encender nuestra fe y de avanzar en pasión hacia Cristo, su amor y su obra. Bendiciones. Saludos de paz, amor y bendición desde Longavía cada uno de ustedes.